Buenos días, o buenas tardes, más bien a todos y a todas. Este webinar que se llama ¿Cómo definir y justificar proyectos productivos? Este, es una serie de webinars que se diseñaron con el objeto de apoyar a las personas que trabajan en instituciones, en organizaciones sociales, en todo su proceso de generación, definición, justificación, desarrollo, implementación y seguimiento de proyectos, que no es una tarea fácil, como muchos de ustedes ya sabrán. Bueno, lo que te va, es el segundo de una serie de 3 webinars, en donde la idea es justamente hacer lo que acabo de señalar. La semana pasada hicimos un webinar que se llamó ¿Cómo identificar y generar un proyecto productivo para una organización social? El día de hoy es cómo definir y justificar un proyecto productivo. Y la próxima semana tendremos un webinar que cómo instrumentar un proyecto productivo. Como todos ustedes saben, los que están involucrados en el tema de proyectos, muchas veces no es fácil identificar, generar un proyecto productivo. Muchas de las veces caemos en nuestras organizaciones a que cuando nos dicen, oye, vamos a generar un proyecto, lo que se hace es, pues, qué es lo que hace falta? Que lo identificas, vamos a hacer un proyecto para el POA del próximo año y se generan una serie de proyectos que nuestro conocimiento y la percepción de la actividad, pues nos dicen es que lo que hace falta es esto. La mayor parte de las veces no obedecen a un proceso metodológico o metódico de planeación o identificación de las necesidades reales de la organización o de la gente que estamos beneficiando, del sector que estamos beneficiando. Entonces, esto es un proyecto. ¿Por qué estos temas fueron seleccionados? Tengo aproximadamente 25 años de consultor, desarrollando todo tipo de proyectos en diferentes países, no solo en México, sino en Europa, en Centroamérica. Y esto lo que nos ha dado es que sepamos que muchas veces el éxito de un proyecto no está en el desarrollo del proyecto, sino en cómo identificamos el proyecto o cómo definimos ese proyecto. Muchas veces estamos a la mitad del camino y nos damos cuenta de que si no lo hicimos bien, pues sabes qué, que no va por acá, ¿no? Hay que meter reversa y tenemos que revisar esto. Entonces, eh, esta propuesta a la Junta fue justamente derivado de, pues, la experiencia que tenemos en todo este manejo de proyectos. Un poquito voy a mencionar sobre quién soy. Ya Ruth hizo una breve introducción y pues, efectivamente yo soy ingeniero químico, pero me he desarrollado en varios temas, en varias áreas, dentro del sector público, dentro del sector privado y dentro de organismos internacionales. Esto lo hice aproximadamente durante 15 años y durante más de 15 años y tengo aproximadamente 25 años de consultor en diferentes países, en diferentes tipos de organizaciones y tiene diferentes tamaños de organizaciones también, ¿no? Desde micros, empresas, desde emprendedores hasta grandes corporativos transnacionales. Entonces, esto lo que nos ha permitido es de que podamos identificar de una manera, pues ya a lo largo de todo este tiempo, cuál es la necesidad real cuando estamos frente a un proyecto. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y tú qué me sugieres? ¿Tú qué harías, no? Cuando van a hacer, me proponen un proyecto como, les voy a ir platicando a lo largo de esta presentación algunos ejemplos para ir revisando cada concepto que vamos viendo. Y cuando nos preguntan, oye, bueno, ¿tú qué harías? Pues, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Pues lo primero es la información que tenemos inmediata para manejar, no, yo haría esto. Y eso se basa en las percepciones, que sí hay que hacerle caso a la percepción, pero muchas veces la información con la que alimentamos nuestra percepción no es la información adecuada. Entonces, hablamos muchas veces con déficit de información
y lo que proponemos no es necesariamente lo más adecuado. Entonces, lo que realmente pretendemos hacer con esta serie de webinars es justamente orientar y ir formando a todas aquellas personas que somos responsables del crecimiento de nuestras organizaciones, justamente para que vayamos diseñando de una manera mucho más adecuada y mucho más apropiada el, la definición de proyectos productivos. Sobre todo hoy, en estos tiempos de una crisis tremenda en la que existe, sobre incertidumbres en el horizonte y sobre muchas indefiniciones que tenemos que revisar a la luz pues, de los acontecimientos que están dando, ¿no? Yo aquí veo que, me supongo que aquí están presentes algunas de las personas que estuvieron en el webinar pasado. Si nada me indican ahí en el chat quiénes estuvieron, o mejor dicho, sí, quiénes estuvieron en el webinar pasado, para que no tenga que repetir algo de lo que vi, o hacemos una breve resumen. Nada más con que si me indican ahí en el chat, nada más digan quién estuvo, y sirve que además nos dicen de dónde vienen, porque pues yo estoy hablando con frente a una pantalla, pero no sé quién está del otro lado. A ver quién es la primera que se anima a decir que estuvo aquí. El webinar pasado, ¿quién estuvo? O no hay nadie. ¿O quién no estuvo? Fernanda no estuvo, ok. Es importante porque para mí yo tendría que hacer una revisión breve de lo que hicimos la vez pasada. Ok, yo no estuve. Ok, bueno, pues. Son más los que no estuvieron, maestro. Todos los que no estuvieron. Muy bien. Vamos a hacer una breve recapitulación. No voy a entrar al detalle de lo que vimos la vez pasada, pero sí es importante que identifiquemos lo que vimos la vez pasada en el webinar. Uno es cómo identificar y generar un proyecto productivo para una organización social. Muchas de las veces cuando nosotros tenemos un proyecto productivo, se genera a través de dos fuentes. Una fuente es una necesidad que se identifica del sector al cual estamos atendiendo, ¿sí? O del grupo social. Y otro es un proyecto derivado de un proceso de planeación, que es lo que menos sucede. Lo que más sucede es cuando hay una necesidad que se da por la percepción que existe de una serie de jugadores dentro de la organización que identifican, no es que aquí hay un problema que hay que resolver, pero muchas de las veces no obedece a todo un proceso de planeación formal dentro de las organizaciones. Entonces, ¿eso a qué es a lo que nos orilla? A que vayamos identificando cuál es la necesidad. Y para que identifiquemos cuál es la necesidad, hay todos, hay toda una metodología. Yo creo que sería bueno los que tengan acceso al webinar pasado, que lo revisen, porque ahí revisamos justamente cuando existe una necesidad, qué es lo que tenemos que hacer para poder cuantificar y para definir si efectivamente es una necesidad real, ¿no? Como por ejemplo, cuál es la población objetivo, cuál es el tamaño de la población objetivo. Tenemos que ver un árbol de problemas, porque un problema como tal no necesariamente no son problemas aislados. Por lo general vienen derivados como consecuencia de varios problemas, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un árbol de problemas, y a través de este árbol de problemas definimos cuál es el problema central. Para poder definir cuál es el problema central, tenemos que ver cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Para poder hacer todo esto, tenemos que hacer una serie de análisis previos, o utilizar herramientas para poder definir si efectivamente esa es una necesidad real, como es el manejo del tipo de información, hacer reuniones en campo para identificar que efectivamente la población objetiva está presentando ese problema, hacer reuniones, hacer encuestas. Entonces, tenemos que llegarnos de una serie de información que nos permita
hacer una clasificación. Si mi percepción antes es de que el problema fundamental es A, resulta que cuando yo hago este tipo de ejercicios, este problema A lo mejor es un problema C porque se deriva de dos anteriores que yo no tenía en el radar, pero al hacer este tipo de investigación se anteponen al problema que yo originalmente había identificado. Entonces, todo este es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite es ver que efectivamente la necesidad que yo tengo que revisar o que yo estoy planteando eh, va a atacar o más bien que esta necesidad es una necesidad real y que prevalece conforme a otras que existen en el entorno que yo estoy revisando. Entonces, ya que tengo una vez identificados todo el tema de las necesidades, de la necesidad, tengo que ver y hacer un análisis de causas, efectos, todo este tipo de temas. Tengo que hacer un análisis FODA, que es un análisis de fortalecimiento, un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Un análisis FODA que me permita ver que efectivamente esa necesidad yo la voy a poder cubrir o justificar porque hay una serie de elementos que generan un problema. O sea, yo cuando estoy viendo la necesidad es porque tengo un problema el cual tengo que yo atacar. Entonces, la situación problemática que prevalece tiene que estar revisada y acotada a través de un análisis FODA. Ese análisis FODA, pues justamente lo que va a permitir es que yo diga de una manera mucho más clara, efectivamente, este es el área que yo tengo que atacar. Ahora, muchas veces hay una herramienta que hablamos al final también, fue que si yo tengo un problema en donde, a una situación problemática en donde yo tengo que ver varios entidades, vamos a suponer, yo tengo un donador, yo tengo la Fundación X que va a donar tantos recursos y tiene 3 hospitales a los cuales puede donar. ¿Sí? Entonces, yo para poder definir y decidir a cuál de los 3 o en qué medida, yo hago un FODA para cada uno de los 3. Entonces, eso va a permitir ubicar, hay una metodología ahí muy breve que la platicamos la vez pasada, es decir, bueno, dónde me conviene o quién tiene más necesidad de recursos de estos 3 hospitales, suponiendo, ¿no? Que es el tema que se presentó la vez pasada, para la donación de recursos. Entonces, en conclusión, eso fue lo que vimos la vez pasada, cómo podemos de alguna manera identificar y generar esto nos sirve para generar el proyecto productivo. Yo tengo que generar un proyecto. Esas son herramientas que me sirven para la generación de un proyecto productivo. O sea, identifico la necesidad y cómo genero ese proyecto. Ahora, lo que vamos a ver hoy es cómo defino ese proyecto y cómo justifico. Es muy importante el tema de la justificación, ya lo veremos más adelante, en donde yo tengo que definir claramente el proyecto. Una de las cosas que es importante, bueno, y lo vamos a ver porque aquí se repite algo de lo que vimos la vez pasada, es cómo involucramos a la gente que participa en los proyectos, porque es un factor clave, porque muchas veces los enemigos de los proyectos los tenemos internamente, los tenemos en casa, ¿no? Y es una cosa que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver este tema de cómo definir, y lo que veremos la próxima semana es cómo se instrumenta un proyecto. Entonces aquí, todo esto, todas estas 3 etapas, cuando hablamos de algo que se llama la evaluación de proyectos, esto tiene que ver con una evaluación de proyectos de organizaciones sociales, que eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿Cómo evaluamos un proyecto? Entonces, bueno, no miramos la metodología, sino hablamos del concepto. Entonces, esto forma parte de una evaluación de proyectos. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es revisar cada uno de estos elementos. Cuando usualmente tomamos un curso de evaluación de proyectos en la universidad o en diplomado, donde sea, pues nos vamos directamente a definición del proyecto, o sea, cosas muy
que muchas veces ya damos como dadas. Pero estos tres elementos que vamos a ver en estos tres webinars no siempre están dados. Y estos son obstáculos de que no haya proyectos. Y una de las cosas tan importantes que se los voy a comentar, y ustedes seguramente que están en organizaciones sociales, algunos de ustedes seguramente lo han vivido. Muchas veces, cuando tratamos de bajar fondos para algún tipo de proyecto, a mí me ha tocado ver esto en el sector público, por ejemplo, en donde existen fondos del Banco Mundial o del BID, organismos internacionales, para un tipo de proyecto definido. ¿Sí? Pero resulta que no se bajan, no se usan esos recursos. Y no se usan esos recursos porque no hay proyectos. Cuando estas organizaciones internacionales hacen programas de financiamiento a determinado tipo de sectores, lo hacen a través de una serie de análisis muy extensos. Eso lo digo yo trabajé en un organismo internacional en Europa y yo estoy familiarizado con esos temas. Entonces, cuando uno hace vamos a hacer un programa para apoyar todo lo que es el sector educativo en áreas rurales, por ejemplo. Es una cosa. Y yo para ese programa yo tengo destinado tal cantidad. Muchas veces vemos, y cuando vamos a ese tipo de organismos, yo necesito fondear este proyecto, es que no tengo, oye, pero no se ha usado nada, es que no hay proyectos. ¿Cómo que no hay proyectos, no? Pues no hay proyectos. No hay forma de llegar a este tipo de recursos porque no sabemos definir un proyecto. Y eso existe en todas las organizaciones. Lo que es peor todavía. Ha habido veces que simplemente se definen y se financian proyectos mal definidos desde su origen. Sin embargo, con el propósito de utilizar los recursos, los organismos pues, les dan el recurso. Y resulta que son proyectos que al final son fallidos. Entonces, la importancia de estas tres etapas que vamos a estudiar son fundamentales. Y si no contamos con todas estas herramientas, pues no vamos a dejar de hacer proyectitos aquí y allá, todo de una manera muy dispersa. Ok. Aquí está comentando. El gobierno pasado se revisó cómo identificar y generar un proyecto productivo, tomando en cuenta aspectos que permiten enfocar algún posible proyecto, dando pie a lo que se verá en este webinar, que resulta fundamental para sentar las bases para el desarrollo de los trabajos de evaluación de proyectos. Okay. ¿Cuál es el objetivo del webinar de hoy? Es que al final de la sesión los participantes valoren la necesidad de definir de una manera precisa un proyecto productivo, para lo cual deberán responder a una serie de preguntas que al hacerlo de forma concisa justificarán la realización del proyecto. Vamos a ver que la justificación juega un papel fundamental. Todos los organismos internacionales que asignan recursos, lo primero que ven es la justificación del proyecto. Si la justificación del proyecto no está bien hecha, el proyecto, bueno, ni siquiera ya se molestan en ver todo el tamaño del resto del documento. Entonces, esto es una cosa que vamos a tener que ver. Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a definir un proyecto. Ya vimos la vez pasada, vimos la identificación de la necesidad del área del sector. Ahora, ¿cómo vamos a definir ese proyecto? ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí dice, en ocasiones no es del todo fácil definir el proyecto si no existe claridad en el mercado objetivo que se pretende alcanzar, o lo que es más, en ocasiones el producto o servicio puede no estar lo suficientemente delimitado. Esto es una cosa muy real. A veces no tenemos los elementos suficientes para poder definir el proyecto. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver a qué sector va a ir, qué población voy a beneficiar con este proyecto, y tengo que ver que el servicio que yo voy a dar esté perfectamente acotado para esa población objetivo que estoy, y que cuento con los recursos suficientes para hacerlo. ¿Okay? Entonces, esos son temas muy importantes cuando definimos un proyecto. Aquí seguimos. Uno de los problemas más frecuentes en la evaluación de proyectos productivos es la adecuada definición, así como la justificación. Es común que muchos proyectos se generen a partir de un plan estratégico o de una necesidad o de una idea muy general o que no está claramente conceptualizada. Esto ustedes seguramente lo han visto si están involucrados en la de proyectos.
Una vez definido el proyecto, es necesario justificar y embarcarse en todo el proceso de evaluación del proyecto que demuestre su viabilidad y autosustentabilidad. Yo no voy a meter a hacer una evaluación de proyectos si yo no tengo definidos perfectamente los objetivos y si no tengo una justificación del proyecto. ¿Okay? Pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí empezamos a ver ya de temas muy concretos. La labor de la evaluación de proyectos no es fácil y conlleva múltiples dificultades. Muchas de ellas de orden metodológico, entre las que destacan las siguientes. Falta de disponibilidad de información. No contamos con información muchas veces suficiente para poder hacer una evaluación de proyectos. Y muchas veces el conseguir la información implica otro proyecto, ¿no? O muchas veces retrasamos eso. No contar con personal calificado para efectuar el trabajo. Ese también es un problema importante. Pensamos muchas veces que el evaluar un proyecto lo puede hacer cualquier persona. Sí lo puede hacer cualquier persona que esté debidamente capacitada para hacerlo. Pero no necesariamente siempre sabemos o no es capacitado. Y van aprendiendo en el camino. Hay metodologías para evaluación de proyectos muy interesantes y sobre todo en proyectos de organizaciones sociales, como las que están ustedes, no siempre conocemos las metodologías que existen para este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, determinar costos y precios sombra que tienen que ver con la evaluación de proyectos privados, por ejemplo, pero tiene una conceptualización diferente y una conformación totalmente diferente. Pero bueno, entonces a veces no contamos con eso, no carece de un sistema de evaluación y monitoreo, por lo que no se conoce el proceso desarrollado. Igualmente, muchas veces al hacer un proyecto, es decir, ya aquí está, ya lo hice, ya nos vemos, ¿no? Eso muchas veces sucede. Cuando hacemos un proyecto, tenemos que ver que ese proyecto cumpla con los objetivos que se plantearon y exista un proceso de monitoreo y control, o más bien evaluación, monitoreo y control. ¿Qué es evaluar? Ver que efectivamente estén alcanzando los objetivos a través de información que se está monitoreando. ¿Qué información es la que se monitorea? Indicadores clave que yo definí previamente que tengo que monitorear. Si efectivamente estoy alcanzando el objetivo, si por ejemplo, si el objetivo es realmente disminuir el índice de analfabetización en determinado tipo de zona, tengo que ver que efectivamente esté cumpliendo. ¿Y cómo lo voy a medir? Definiendo indicadores a los cuales yo les tengo que dar seguimiento y tengo que establecer una metodología de evaluación, monitoreo, evaluación y control. No se está cumpliendo, ¿qué debo hacer? No me tengo que esperar hasta el final. A ver, no, pues fíjate que no se cumplió el objetivo. ¿Por qué? Pues porque pues no hubo suficientes capacitadores, por decir algo, ¿no? Pues si yo hubiera sabido esto con tiempo, de una manera anticipada, hubiera tomado acciones correctivas para que eso no sucediera. Entonces, aquí hay una parte importante. La mayor parte de las veces, y esto lo he visto muchas veces, se definen los proyectos, pero no se definen los mecanismos de monitoreo y de control del proyecto y de evaluación. Entonces, es una cosa realmente fundamental en cualquier tipo de proyecto. O sea, tengo que tener perfectamente definidos esos mecanismos. Hay resistencias de la comunidad beneficiada. Muchas veces tanto de la comunidad beneficiada como de los mismos desarrolladores del sistema. Cuando hablamos de la definición de proyectos productivos, y justamente lo hablamos la vez pasada, muchas veces podemos tener diferentes tipos de iniciativas y compiten proyectos unos con otros, ¿no? Pero los recursos no son suficientes, entonces tengo que ver a quién le doy prioridad. Y entonces, muchas de las veces cuando hay situaciones que no benefician el desarrollo de proyectos, se van poniendo piedritas en el camino y se empiezan a dar resistencias en los proyectos. ¿Cuántos proyectos no se han iniciado que abortan a la mitad del camino? ¿Por qué? Porque hay conflictos muchas veces a la parte interna de los desarrollos de proyectos, de la gente que está haciendo el desarrollo del proyecto, pero conflictos en el término de, por ejemplo, de conseguir información, ¿sí?
de convocar a reuniones, de darle seguimiento, de monitorear. O sea, hay una serie de cuestiones que vamos a ver el próximo webinar, en donde se tienen que dar ese tipo de seguimiento. Si no se dan ese tipo de cosas, fallan los proyectos. Y eso es por un lado. Y por otro lado es cuando hay resistencia en la comunidad beneficiada. Esto también es muy importante. No es que llegaron, sobre todo estamos en comunidades vulnerables, en donde mucha gente pues está muy atemorizada porque muchas veces piensan que van a llegar y no van a recibir un beneficio real, pues muchas veces no quieren cooperar. Entonces, ¿cómo es de que tenemos que, y eso lo hablamos la vez pasada, en la definición de las necesidades o la identificación de proyectos es involucrar a las comunidades que se van a beneficiar haciendo sesiones de orientación. Ya lo que yo comenté y que aquí también vale la pena repetirlo, es la mejor información que vamos a obtener en los proyectos no son las estadísticas, ni es Google, ni es las investigaciones es la información en campo. Si no tenemos información en campo, señores, no pierdan el tiempo. Para la generación de proyectos productivos, tenemos que sacar información en campo. Estas cuestiones de que indicadores, está bien un poco para dar. Si yo no sé si realmente la gente beneficiada tiene este tipo de problemas y que ellos me lo digan, pues estoy haciendo percepciones, suposiciones, conjeturas que realmente no me van a ayudar mucho, ¿no? Eso lo hablamos extensamente la vez pasada. Incluso hubo varias personas que manifestaron que es un problema latente que ustedes se enfrentan, ¿no? Entonces, si no involucramos a las comunidades beneficiadas, olvidemos. Entonces, ¿y esto a qué nos orilla? Pues a que estemos metiendo reversa cada rato, ¿no? En este tipo de temas, ¿no? Entonces, para la definición de los proyectos tenemos que tener en cuenta que contamos con el equipo, que contamos con la metodología, que contamos con la información. O sea, y si no lo tenemos en ese momento, lo tenemos que llegar. Lo tenemos que conseguir y tenemos que ver cómo armamos equipos que realmente nos ayuden en todo este proceso. ¿Ok? Pasamos a la que sigue, por favor. Ok. Bueno, la definición de objetivos. Ahora sí, muchos empezamos por aquí antes de hacer la definición de las necesidades. Bueno, uno de los elementos clave en la elaboración de un proyecto es la definición de objetivos, es decir, determinar cuáles son las metas a las que queremos alcanzar. Es impresionante ver que muchas veces la gente no sabe ni cómo definir objetivos, ¿no? Ni cómo escribir un objetivo. Confundimos muchas veces objetivo con meta y pues son cosas diferentes, ¿no? Los objetivos nos marcan el camino a seguir, son los que nos guían en todo el proyecto. Gracias a ellos podemos planificar las actividades a desarrollar y los siguientes pasos a llevar. En cualquier proyecto social, la definición de objetivos es uno de los procesos más complejos. Saber cómo expresar las metas a alcanzar no es tan sencillo como en un principio parece. Para una adecuada definición y selección de objetivos es fundamental conocer a fondo los tipos de objetivos que existen y sus características generales. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, cuando hablamos, es curioso que me ha tocado ver mucho. Yo he dado muchos cursos y clases de todo tipo y en temas de planeación, y cuando vemos, me ha tocado revisar proyectos y cuando vemos, a ver, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto? Y cuando empiezan a hacer un diagnóstico, pues tache, ¿no? ¿Sabes qué? No has entendido. O sea, no puedo hacer un objetivo definiéndolo como una actividad, como lo estás planteando. Entonces, aquí es muy interesante que nos quede muy claro cuál va a ser el objetivo y hay diferentes tipos de objetivo y cómo tienen que estar de alguna manera concatenados unos con otros. Pasamos a la que sigue, por favor. Ok, dice, para definir los objetivos de un proyecto,
se deben escribir en indicativo. ¿Sí? Tienen que decir qué es lo que se va a hacer o hacia dónde se pretende llegar. Lo que se pretende es alcanzar una meta, no realizar una acción concreta. Por eso los proyectos deben indicarlo de la manera correcta. Verbos como construir, desarrollar, potenciar o alcanzar son algunos ejemplos que puedes utilizar. Además, se deben diferenciar los objetivos en función de su carácter. Objetivos generales y objetivos específicos. ¿Sí? Cuando hablamos de un objetivo, sobre todo en organizaciones sociales, la mayor parte de los, de los proyectos productivos forman parte de un proyecto más amplio, porque muchas veces los sectores que atendemos son tan grandes que con un proyecto productivo a veces no podemos cumplirlo o abarcar tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver porque yo quiero también tener algún tipo de retroalimentación del lado de ustedes. Entonces, vamos a ver, de los objetivos generales, se trata de aquellos objetivos que se quieren alcanzar cuando finalice una etapa o el proyecto. Se trata de objetivos a largo plazo, es decir, conseguir en un trimestre, un semestre, un año, 10 años. O sea, no son objetivos cortos. Mientras tanto, los objetivos específicos son más concretos. Señalan pequeñas metas que se tienen que conseguir para poder alcanzar los objetivos generales. Estos objetivos son considerados como objetivos a corto o mediano plazo. Su temporalidad dependerá de la duración del proyecto. Entonces, aquí hablamos de un proyecto del sector social. Vamos a suponer que yo estoy viendo un proyecto en el que yo quiero, el objetivo del INEA, de Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, es la disminución del rezago educativo. Ese es el objetivo general. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el rezago educativo? El rezago educativo son los adultos mayores de 15 años que no tienen terminada la secundaria. ¿Sí? Son los adultos mayores de 15 años que no tienen terminada la secundaria pasan a formar parte del rezago educativo. El rezago educativo en México ha sido una tragedia. Bueno, una tragedia, es un problema que ha persistido durante mucho tiempo, pero pues anda alrededor en México de unos, deben dar entre 30 y 35 millones de mexicanos que están en rezago educativo en el país. Entonces, estamos hablando ahí de un objetivo general, disminuir rezago educativo entre 30 y 35 millones el rezago educativo, pues es un proyecto muy, muy grande, ¿no? Ahora, si yo necesito objetivos específicos, entonces ya hago otro tipo de programas o otro tipo de proyectos en donde yo digo, bueno, para reducir el objetivo, el rezago educativo para de los adultos en zonas marginadas, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser del Estado de México. Ese puede ser ese es un proyecto con un objetivo mucho más específico, ¿no? Si lo comparamos con el objetivo general, que es el del rezago educativo del INEA. Ahora, y así podemos definir N cantidad de proyectos, ¿no? Uno de los problemas que tienen la situación en México es de que muchos jovencitos que conocen del mecanismo, que no quieren continuar con la escuela, se esperan a cumplir 15 años para poder ingresar al sistema para obtener su certificado, primero de primaria y después de secundaria, y a veces en 3 años terminan la secundaria, ¿no? O en 2 años o en 1 año, dependiendo, no son exámenes que van haciendo. Entonces, ahí cuando se ve ese tipo, digamos, de problemática, se puede diseñar un proyecto para cubrir a ese tipo de gente o esa comunidad o esa población que está en ese grupo. Hay gente, sí, muchachos que acaban de cumplir 15 años, que se ingresan al sistema y vemos que eso ha crecido en los últimos años de manera impresionante. Bueno, entonces,
Aquí lo que estamos viendo es de que hay diferentes tipos de objetivos. Ustedes dentro de sus organizaciones seguramente han visto este tipo de cosas y las han enfrentado. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los criterios de selección de los objetivos? ¿Sí? Entonces, todos los objetivos tienen que cumplir varias características que aquí se miden. Tienen que ser medibles, tienen que ser realistas y tienen que ser limitados en el tiempo. O sea, si no cumplimos con estos objetivos, pues los objetivos están cojos, ¿no? Entonces, entonces pues, se tienen que medir eventualmente, porque si no, yo cómo le voy a dar seguimiento. Recuérdense que todo aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, si yo estamos volviendo al caso de la rezago educativo. Y digo, bueno, yo quiero disminuir el rezago educativo. Son 36 millones de mexicanos, porque son 35 millones. No, vamos a ponerla más barata, 32 millones. Son 32 millones de mexicanos que están en rezago educativo. Yo, ¿cómo voy a...? Yo tengo que medir para 32 millones de mexicanos. El INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, atiende aproximadamente a 2 millones, 2 millones y medio de mexicanos. De esos 32 millones atiende menos del 10%. Entonces, yo tengo que decir, bueno, yo para poder disminuir el rezago educativo, ¿sí? Pues tengo aquí dos opciones. Puedo tener o amplío la base de línea para atender a una población todavía mayor, o hago procesos más acelerados para que la población que estoy atendiendo actualmente de 2 millones, pues de una manera mucho más rápida pueda certificarse. Puede haber diferentes tipos de cosas, pero a lo que voy es de que al final yo tengo que medir en cuánto un proyecto que yo haga le está pegando a esos 32 millones de mexicanos que están en el sector educativo. Entonces tienen que ser medibles, tienen que ser realistas, o sea, tienen que ser que efectivamente lo que yo estoy proponiendo se pueda realizar, ¿sí? Entonces, no es muchas veces frecuente que cuando la gente nos empieza a decir, es que yo lo que voy a hacer para voy a meter tecnología. A ver, un ejemplo de proyectos que han sido fiascos totales y pérdida de tiempo y de dinero espantosa. Fue un proyecto que en el sexenio de Fox trataron de implementar para poner televisiones en zonas rurales para educación a distancia, en donde fueron instaladas televisiones, pero no había electricidad en muchos de los lugares, ¿no? O sea, fue un fiasco total, fue un fracaso ese proyecto. Fue una cantidad de dinero que se perdió tremenda. Ese es un ejemplo de un mal proyecto diseñado. Y como esos hay, ¡puf!, abundan. En sus propias organizaciones. Ustedes están viendo y han visto proyectos que han fallado. ¿Por qué? Porque no están bien estructurados o porque no han sido realistas. Fíjense, simplemente, volviendo al caso de las televisiones, no me acuerdo cómo se llama el proyecto que lanzaron, lo hicieron y no se dieron cuenta de que efectivamente estaban atendiendo poblaciones que no tienen acceso ni a televisión. Ahorita lo estamos viendo con la educación a distancia de las primarias, ¿no? Digo, no toda la gente tiene 2 televisiones y tiene 3 hijos, están en la primaria o 2 en primaria y 1 en secundaria, o como sea. O sea, son problemas, ¿no? Son problemas de diseño, de proyectos y de programas. Así que muchas veces, pues, porque te están dentro de determinado tipo de compromisos, pues hay que sacarlos aunque salga mal. Pues, esa es una cosa muy, muy triste realmente, ¿no? Ahora, otra de las cosas es de que yo tengo que tener un lapso de tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque los recursos no son infinitos, ¿sí? ¿En cuánto tiempo yo voy a tener voy a desarrollar este proyecto? Bueno, puede ser 2, 3 meses, 1 año, no sé, ¿sí? Pero tengo que tener un tiempo delimitado para que yo pueda definir ese proyecto.
¿Ok? Entonces, a mí me gustaría hasta ahorita hacer un poquito de, tener un poquito de retroalimentación por parte de ustedes y que me comenten si está claro, si tienen duda o comentarios adicionales sobre ejemplos fallidos que se hayan dado porque no hicimos una adecuada definición de proyectos productivos, una adecuada definición de sus objetivos. Aquí ejemplos les puedo dar muchos, pero sí me gustaría tener retroalimentación de las organizaciones en las que ustedes están, de dónde se están conectando, por ejemplo. Me pueden comentar por chat o por cámara, como quieran. Sí me gustaría tener algún tipo de retroalimentación de parte de ustedes. Nos acompañan de FOSBI, hay personas también de la Junta, de la misma Junta. Si alguien quiere participar, puede activar su micrófono, por favor. De la definición de proyectos, en la definición de sus proyectos productivos, en la definición de sus objetivos, ¿qué es lo que han visto? ¿Ok? Y la fundación, déjame ayudarte, ¿a qué se dedica? Casa Nueva Fundaciones, ¿ok? De Jalapa, Veracruz. La fundación de Casa Nueva, ¿qué se dedica Maura? ¿O hacia dónde está orientada? O Gabriela sobre la Paco Yap. Si pudieran comentar un poquito más sobre sus fundaciones. Ah, ok, rehabilitación de adicciones. Ese es todo un tema, el tema de todas las casas para apoyo a todo lo que es el tema de las adicciones. Es muy interesante porque por lo general en muchos de estos lugares hay la gente cuando se rehabilita, o la gente cuando una vez que pasan por todo este proceso, después de estar ahí, son gente que puede tener una cantidad de beneficios y contribuir a la comunidad de manera importante, ¿no? Entonces, Casa Hogar de Niños es... Ok, desafortunadamente, muchas veces en este tipo de organizaciones no hay mucha gente que les permita apoyar, o sea, los recursos a veces están muy limitados, ¿no? Entonces, eh, para el tema los Charlotte. Para el tema de las casas de rehabilitaciones, así como también el tema de los casas de asistencia a adultos mayores, eh, ahí hay una cantidad de iniciativas que pueden ser muy interesantes para ustedes en la generación de proyectos productivos. ¿Por qué? Porque tienen mucha gente que sabemos que efectivamente son las características muy especiales por las que están. Sin embargo, hay mucha gente con habilidades que pueden ser bastante importantes para la generación de proyectos productivos que les permitan allegarse de recursos de forma extraordinaria, ¿no? Justamente haciendo una identificación de las capacidades y de los talentos. Porque aquí hay una cosa súper interesante en todo este tipo de organizaciones, sobre todo este tipo de beneficencia y todo lo que son casas de hogar, adicciones, adultos mayores. La gente, todo ser humano, todos tenemos talentos de una u otra forma, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué talentos tenemos. Entonces, lo importante a veces es descubrir de qué talentos. Muchas veces, fíjense, curiosamente, todo este tipo de la pandemia, todo este tipo de situaciones, lo que ha orillado a la gente, y eso yo lo veo con cierta frecuencia, es de que identifique que tiene otro tipo de talentos que antes no explotaba o que ni siquiera sabía que tenía. Y entonces empiezan a desarrollar un tipo de actividades diferentes a las que venían desarrollando, de una manera mucho más exitosa. Bueno, el hecho de identificar talentos dentro de todo este tipo de instituciones
permite justamente identificar cuáles son las características en términos de recursos, de generación de recursos adicionales para las organizaciones. ¿Sí? Que alguien que pueda cantar, que alguien que pueda escribir algún tipo de poesía, que alguien que pueda pintar, que alguien, o sea, una cantidad de cuestiones tan interesantes, que además de que benefician a la población, porque los ayudan a explotar sus talentos, pueden sacar un beneficio adicional para las organizaciones. Simplemente por decirles un ejemplo, ¿no? Eh, hay el Museo Mexicano de Xolotl. ¿Dónde está este Museo Mexicano de Xolotl? Está en Estado de México, ¿no, Ana? Creo que alguna vez tuve alguna... en Puebla, sí, yo me acuerdo de este lugar. Hace años tuvimos un acercamiento por allá. Pero debe estar muy avanzados porque hace tiempo tuvimos un acercamiento. Justamente creo que querían construir el museo. Ya, pero tiene muchos años de eso. Bueno, no muchos, algunos. Sí. Sí, ya me acuerdo. Me acuerdo de ese. Bueno, ok. Y en la Mexicana Cruz Blanca Neutral nos dedicamos a batir desnutrición en México en niños menores de 14 años. Híjole, tarea muy retadora, ¿no? Bueno, ok. A ver, una vez queremos financiamiento a través de proyectos. El tema de los financiamiento de proyectos es un tema que todo el mundo tiene. ¿Y cómo le vamos a hacer para financiar proyectos, no? Ahorita yo estoy viendo algunos proyectos en el sector privado de gente que necesita financiamiento porque pues, por toda la pandemia dejaron de fabricar lo que estaban haciendo, tuvieron que reorganizarse para hacer otras cosas. Entonces dicen, oye, pues tema que yo, a ver, voy a poner un caso concreto de una empresa de ingeniería química, una pyme, en el Estado de México, que fabricaban un tipo de, diferente tipo de sustancias y mezclas y cosas como tipo de eh, elementos para desinfectantes y cosas así. Pues se les cayó el mercado con todo este tema de la pandemia y se les paró la planta y bueno, para tenido que deshacerse de la mitad de la plantilla. Y si yo no quiero, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces fue cuando nos llamaron. Entonces, al revisar todos sus procesos y su equipo, porque es una planta propiamente establecida, no es muy grande, pero pues está muy bien hecha. Empezamos a revisar procesos y lo que vimos es de que lo que pueden hacer, una cosa que se está haciendo ahorita es el gel antibacterial y eso va a ser para rato, ¿no? Entonces, eh, lo que se hizo, lo que hicimos con ellos fue, vamos a ver qué tipo de productos, bueno, vamos a usar estos dos productos, no nada más el gel, sino los sanitizantes, y lanzar una campaña y en redes, ¿no? Dice, no, pero las personas, realmente los que están ahí son ingenieros químicos metidos al tema de la química y no tienen conocimiento ni interés de salir de conocer otros temas, entonces fue por lo que nos llamaron. Entonces hemos sacado campañas y ha sido impresionante la respuesta que se ha tenido, sobre todo cuando se maneja el tema de que es una pyme, pues que realmente quiere proteger a su planta productiva, que no es ninguna mentira. Bueno, a través de esto, bueno, vamos a sacar ahora, hay un tema que yo hablé en el webinar pasado, de una forma de financiamiento que se llama crowdfunding. Crowdfunding es una nueva forma de allegarse recursos a través de proyectos que se mueven a través de las redes. Vamos a suponer, yo voy a lanzar un proyecto que que tenga determinado tipo de impacto y busco gente que quiera contribuir. Y va a decir, mira, mi proyecto, para este proyecto van a necesitar 100,000 pesos, por decir una cantidad X. Entonces yo saco este proyecto y empieza la gente a hacer participaciones de ese proyecto, que pueden ser donaciones o pueden ser contribuciones sociales para ser una especie como de mini accionista de ese proyecto. Y al final se juntan cantidades impresionantes. Y este tipo de producción, este tipo de organizaciones sociales, ustedes tienen ahí un área impresionante. Justamente el día de hoy
la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, está teniendo un foro de crowdfunding. Si tienen tiempo y todavía dura hasta las 6 de la tarde, pueden ver al SEDECO y ver, tratarse de inscribir a ver si todavía pueden acceder a las pláticas, en donde a través de diferentes tipos de páginas, de redes, pueden subir sus proyectos y subir dinero y conseguir dinero. O sea, en términos de financiamiento hay ese tipo de cuestiones. Ahora, hay fundaciones también orientadas a determinado tipo de sectores. Entonces, muchas veces el tema es de tener una buena idea y de generar un buen proyecto, un proyecto activo, un proyecto productivo, y esa es la parte que puede atraer el interés de inversionistas, ¿sí? O de accionistas, o de donadores, ¿no? Como usted lo quiera llamar. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario ahorita en términos de algún objetivo o algún proyecto que tengan? Bueno, ok. Bueno, si no van a seguir surgiendo comentarios a lo largo de la... ¿Alguien quiere hablar? No, maestro, parece que no. Ok, muy bien. Bueno, pasamos el primer video, por favor. Este video habla de de lo que hablamos de objetivos. Es un resumen de lo que hemos hablado, simplemente para que nos sirva para afianzar el concepto, ¿no? Y como ven, pues el tema de la definición de objetivos es pues es muy importante, ¿no? Ok, esto es lo que hacemos. Yo me soy auxilio en las presentaciones con algunos de los videos de YouTube para ejemplificar algún tipo de conceptos. Y como ven, es algo de lo que hemos estado mencionando, lo que hablamos en este video, ¿no? Entonces, pues, como ven, los objetivos tienen que quedar perfectamente claros, tienen que ser alcanzables y tienen que definirse. O sea, ustedes deben de tener claro que en lo que toca
a todos los proyectos vamos a ver siempre que muchas veces un proyecto o una palabra o un verbo o un adjetivo puede cambiar totalmente el proyecto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando definimos con claridad el proyecto. Yo les comentaré yo trabajé en un organismo internacional en Londres hace algunos años, estuve varios años en un banco como representante de México en el Consejo de Administración, y ahí lo que veíamos justamente era la autorización de proyectos de inversión. Este banco en el que trabajé se creó cuando desapareció el bloque comunista en 1990, ¿no? 90-91. Se forma este banco en Londres, y que es el último organismo financiero internacional o el más reciente que se ha formado en la historia. Es como tipo del BID, que es para América Latina, el Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano, es el Banco Europeo, y la idea era apoyar a los países de Europa del Este en proceso de transición del comunismo a economía de mercado. Entonces, ahí justamente lo que se veía era todos los proyectos. Uno de estos temas era fundamental. Nosotros podemos pasar una sesión de 3-5 horas revisando nada más el objetivo de un proyecto que se iba a financiar. Porque estábamos hablando de millones de dólares, ¿no? Entonces decías, no puede ser tan sencillo que se pruebe o muy a la ligera se autoricen este tipo de proyectos. Entonces, esto a lo que nos llevaba es de que tenemos que ser súper precisos en este tema. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Ruth, que vamos a hablar de la justificación de proyectos. Hablamos de la creación, de la definición de los objetivos. Ahora vamos a hablar de la justificación de proyectos. Este es todo un tema. Dice, la justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza un proyecto. En ella, el responsable del proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos sociales. Idealmente se debe alcanzar un máximo de una página escrita y responder a las siguientes interrogantes. O sea, no es mucho, pero para contestar cada una de las interrogantes, cada una de estas preguntas, hay mucho trabajo por detrás. ¿Qué se va a hacer? O sea, ya hablamos de que el objetivo, ya se definió el objetivo, que puede ser general o puede haber objetivos específicos. Ahora la justificación es qué se va a hacer, por qué se va a hacer el proyecto, para qué se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué es importante este proyecto, qué problema de la vida cotidiana resuelve este proyecto, y qué repercusiones positivas o negativas existen al instrumentar el proyecto. Contestar cada una de estas preguntas implica justamente pues hacer todo un análisis muy detallado de cada uno de los elementos que tenemos que demostrar, ¿sí? Entonces, ya hablamos, cuando decimos que qué se va a hacer, tenemos que conocer perfectamente las acciones que se van a realizar, ¿sí? O sea, entonces va a decir, se va a mejorar el nivel, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? De los achiotes, ¿no? Axolotes, ¿cómo se llama? Perdón, axolotes, ¿no? Si vamos a mejorar o tener un impacto, ajolotes. Gracias, sí, perdón, ajolotes. Perdón, perdón por mi abuso de ignorancia. ¿Pero qué se va a hacer? Bueno, yo voy a beneficiar, yo voy a desarrollar un proyecto en el que vamos a construir un área específica para los lugares donde crecen los ajolotes. Parece estoy diciendo una tontería, ¿no?
¿Para qué se va a hacer? Pues ya se tendrá que... Aquí se tienen que buscar argumentos, ¿sí? Para cada una de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Sí? Pues se va a hacer porque, pues, con lo que estamos, en la forma de operación actual, está generando X, bla, 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 ¿no? Y aquí es cuando justamente estamos ya involucrando parte del trabajo que hicimos en la etapa anterior, que es de la definición de las necesidades. Esto tiene que ver con esta pregunta, ¿por qué se va a hacer y para qué se va a hacer? O sea, aquí van implícitas la resolución de las necesidades o atacar los problemas o las necesidades que se identificaron previamente para la definición del proyecto. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Sí? Si el cómo va a implicar que vamos a traer expertos, vamos a contratar tecnología, vamos a, no sé, ¿no? Todo ¿cómo se va a hacer este proyecto? ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Por qué es importante este proyecto? Cuando nosotros nos metemos a ver la definición de las necesidades y cuando nosotros revisamos y tenemos contacto con la comunidad que estamos beneficiando, nosotros podemos resolver estas preguntas de una manera relativamente sencilla, ¿sí? Cuando no tenemos ese conocimiento y cuando no tenemos ese ejercicio, esto no lo podemos resolver, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este proyecto? Yo tengo que tener contacto con la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué problema de la vida cotidiana resuelve este proyecto? Igual, ¿no? Em, yo estoy atendiendo un problema de la vida cotidiana, no de la situación problemática o ¿sí? De que generó el proyecto. O sea, de la vida cotidiana es el tener, por ejemplo, el caso de esta organización de atención de las adicciones, el problema que resuelve esto de la vida cotidiana es de que puede cubrir una necesidad con la generación de algún producto que elaboran los chicos, por ejemplo, una necesidad que tiene la comunidad, por decir una cuestión, ¿no? ¿Qué repercusiones positivas o negativas existen al instrumental proyecto? Siempre tenemos que ver esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Bueno, los que no estuvieron, bueno, la clase pasada vimos las causas y los efectos, ¿sí? Causas y efectos de una situación problemática. Así se hace ese análisis. Desde ese análisis es donde salen estas respuestas. ¿Qué repercusiones positivas o negativas existen al instrumental proyecto? Entonces, como ven, yo lo que tengo que... Aquí faltan algunas preguntas que no las incluí a propósito porque ya depende mucho de cada sector, ¿sí? Dependen de cada sector ese tipo de preguntas. Entonces, aquí, por decir una cuestión, aquí lo que yo incluiría en el tema de si yo voy a trabajar en algún proyecto de fabricar algo, que lo que yo genere o el desperdicio que yo genere de esa fabricación no impacte al medio ambiente, por decir una cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se puede incluir aquí es cuál es el impacto en el medio ambiente con este proyecto, ¿no? Por decir o cuál es el impacto. Son otro tipo de preguntas que se tienen que hacer adicionales. Estas son las básicas, digamos, ¿no? En una justificación. Pues siempre tengo que incluir unas 2 preguntas más o 3, no más, entre 1 y 3 preguntas más, del sector en el que yo estoy trabajando y de la problemática a la que yo estoy atendiendo. Entonces, es importante que en la justificación yo incluya todos y cada uno de estas respuestas. Entonces hago una hoja
que dice justificación del proyecto. Entonces yo empiezo cuando me desarrollo el proyecto, ya definí los objetivos y cuáles son la justificación. O más bien, yo siempre, ¿qué es cómo se estructura un proyecto de este tipo? Yo empiezo con un resumen ejecutivo y después de ver el resumen ejecutivo, veo la justificación del proyecto, o primero veo la justificación y después el resumen. Esto, yo se los digo, en organismos de financiamiento. Estos son los dos documentos, dos partes fundamentales para autorizar proyectos. Y ya cuando queremos meter al detalle, bueno, pues ya vemos si hay corridas financieras, pues se ven las corridas financieras, si ven los detalles de tecnología o cosas así, se empieza a hacer ese tipo de preguntas. Pero pues, si yo estoy autorizando, si yo estoy revisando, yo voy a financiar un proyecto, yo voy a conseguir financiamiento, pues tengo que resolver estas preguntas. El hacer esto, el contestar esto, es justamente el tener una justificación bien elaborada, es uno de los elementos más importantes que se utilizan en todo lo que se llama crowdfunding, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Es un mecanismo a través del cual yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Y yo con esto puedo convencer, la forma de convencer a muchos donadores, inversionistas, financiadores, fuentes financieras. Entonces, por eso la justificación de un proyecto es fundamental. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita un video que nos habla también justamente de la justificación, un video cortito, y y ya luego pasamos a lo que sigue. Por favor, Ruth, si eres tan amable. Este es un tema muy, muy curioso porque ahora ya viene ya la...
Ok, pues esta es una presentación que nos habla un poco de lo que dijimos y, y realmente lo que dice es que necesitamos pues justificar, ¿no? Este proyecto porque es la única forma en la que realmente podemos garantizar pues, que este proyecto va a conseguir gente que lo pueda apoyar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hacemos esta evaluación de proyectos, justamente, realmente lo que se pretende es conseguir financiamiento, ¿no? O por más recursos adicionales. Entonces, ante cualquier tipo de eventualidad, pues siempre sí es útil, ¿no? No mucha gente lo hace, pero en todas las organizaciones serias, esto es importante. Si yo veo una evaluación de proyectos sin la justificación, pues ya me da flojera leer todo el documento, ¿no? Porque entonces, eh, aquí esto ya me orienta hacia dónde. Entonces ya me meto a ver ya en la definición, en la revisión del documento, que contenga todos los elementos con claridad y que están bien calculados, ¿no? O definidos. Entonces, pues esto es lo que realmente tenemos que ver en esta parte. ¿Cuál es la definición de los objetivos, la claridad de esos objetivos y la justificación para el proyecto? Ya esto nos está dando más elementos para que nosotros podamos llegar con más seguridad a la elaboración de un proyecto. Pues que lo bajen, les va a mandar la liga en el chat, ¿no? Sí, por favor. O se las puedes poner en el chat, la liga, Claro que sí. y la vemos, porque sí quiero que la hagamos juntos, porque vamos a hacer una cosa, les van a poner la liga en el chat Ya está. para que la vean, bájenla y la vamos viendo y, y nos van diciendo conforme lo vayan terminando. Hola, soy Lina Navarrete. Ya saben que en este canal estoy brindando información acerca de cómo hacer un proyecto social, cómo diseñar proyectos sociales. Y en mis anteriores videos han podido ver acerca de, por ejemplo, cómo se hace el diseño, pero en este video vamos a aprender desde cómo identificar un problema hasta diseñar las actividades de un proyecto. Este video consta de dos partes. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a tocar el tema del marco lógico, sobre la base de lo que vamos a elaborar ahora. Así que este video va a ser sumamente práctico para que todos ustedes puedan tener una idea mejor de lo que significa diseñar un proyecto social. Hay que tener en cuenta que este proyecto social que vamos a diseñar y que yo les voy a plantear está enfocado básicamente en proyectos que ustedes quieran que se financie, ya sea por una institución pública, ya sea por una institución privada o para cooperación internacional. Por eso es que hay que seguir estos puntos, porque de todas maneras toda esa información nos va a servir para que el proyecto pueda ser financiado, porque básicamente es eso lo que necesitamos o lo que queremos. Entonces, empecemos. Bien, este video va a ser sumamente de corrido, que no va a haber mucha edición en esto, porque la idea es que podamos aprender de manera práctica. Entonces, empecemos con la primera parte del diseño de proyectos. Y como ya lo mencioné en otros videos, es la situación problemática, es aquella situación que a veces nos incomoda, que nos molesta, que vemos en los medios de comunicación y que a simple vista podría ser un problema y que podamos, a partir de nuestro proyecto, poder mejorarlo, disminuirlo o contribuir finalmente a que eso ya no sea la realidad que estamos viendo. Entonces, partamos de que hay una necesidad y hay problemas que nuestra sociedad enfrenta y que la realidad que nosotros vemos es una realidad que a veces nos motiva a querer cambiarla. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En el sentido de que todo el estado de emergencia que se está viviendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, esto nos abre a un campo muy general de un problema en sí. Entonces, yo imagino que todas las personas que están viendo este video es porque hay una gran necesidad de querer cambiar algo. Entonces, partamos de ahí, de esa situación problemática. Pero no basta con esa situación problemática.
Basta que nosotros podamos hacer un diagnóstico de todo esto. Y esa es la segunda parte para hacer un diseño de proyectos. ¿Qué significa hacer un diagnóstico? Relevar información que nos sirva para poder no solamente identificar en sí el problema, sino también para desarrollar las actividades y los resultados que nosotros queramos alcanzar. Un diagnóstico es básicamente eso, recoger toda la información posible para que nosotros como profesionales o como personas interesadas podamos llegar, digamos, a un punto mucho más claro de la enfermedad, en este caso, como podríamos denominarlo, a un problema social. Finalmente es una enfermedad ligada a lo social. Como les comentaba del diagnóstico, este podría ser pasivo o participativo. Un diagnóstico pasivo es cuando nosotros, como personas que vamos a hacer el proyecto, vemos y de alguna manera diagnosticamos a través de los síntomas que se manifiestan o las manifestaciones del problema, el problema real. Es como que a través de nuestra observación podamos hacer eso posible. Está el diagnóstico participativo, donde involucramos a la comunidad y es la comunidad la que nos va a proporcionar información que nosotros luego vamos a procesar. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí suelen haber y se tienen que utilizar una serie de herramientas que ya las voy a mencionar ahora. Una de ellas, por ejemplo, es la entrevista, otras son las encuestas, los grupos focales, también tenemos poder hacer entrevistas a profundidad, entrevistas a expertos en el tema. También podrían ser estudios que ya se han realizado anteriormente sobre el problema o la situación problemática que nosotros queramos abordar. Toda esta información que recopilemos, vamos a tener que analizarla y procesarla. Algo que hay que tener en cuenta en el diagnóstico es la contextualización del problema o de la situación problemática. Y esa contextualización tiene que ser de lo social, de lo económico, de lo político. De alguna manera, hacer que el problema se vea como parte de una realidad o de un contexto determinado. Teniendo en cuenta y teniendo en claro también de que los problemas que abordamos en el proyecto no se contextualizaban de la misma forma hace 30 años que ahora. O puede ser que sí, o que no ha variado mucho, o que sí. Pero eso nos va a dar un diagnóstico, tener ese contexto de dónde se está desarrollando el problema, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en la era digital, ¿no es cierto? Entonces, el contexto de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, ha cambiado un poco a comparación de hace 2 años, ¿no? Entonces, hay que tener ese punto sumamente en cuenta porque nos va a ayudar bastante a entender, sobre todo para después de hacer el diseño del proyecto propiamente dicho. Entonces, luego de esto vamos a elegir el tema en sí. Vamos a hacer como que un listado de todos los problemas que nosotros hayamos identificado en este recojo de información. En este recojo de información que nosotros hemos hecho como parte de un diagnóstico. Y ahí vamos a poner, por ejemplo, que, por ejemplo, en el caso de la violencia hacia las mujeres, de alguna manera que es un tema que conozco más, pero pueden hacerlo de acuerdo a los temas porque digamos que ustedes son los expertos en esos temas. Entonces, vamos a hacer una lista. Por ejemplo, en el diagnóstico hemos identificado de que es necesario hacer, por ejemplo, casas refugio a las víctimas, mujeres víctimas de violencia. ¿Qué es lo que pasa después con estas mujeres? ¿Logran recuperarse? ¿No logran recuperarse, por ejemplo? Hemos en el diagnóstico identificado en porcentajes que de repente el 80% de las mujeres que hacen su denuncia no tienen una respuesta satisfactoria del Estado. También como que este es un problema, ¿no? Porque no hay una buena atención, digamos, en los centros donde debería de asegurarse justamente eso para las mujeres víctimas de violencia. Entonces ya dentro de todo este listado de temas, vamos a tener que hacer a partir de ello nuestro árbol de problemas.
poniendo, ya lo dije, causas y consecuencias, ¿no? En la parte de las ramitas, todo lo que es las consecuencias y las causas en la raíz. Y en el medio del problema, ¿no? Que es la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres. Y de ahí se van a desglosar muchos problemas. Y entonces estoy armando todo mi árbol de problemas y luego voy a tener que seleccionar uno en particular, o por el cual me voy a enfocar en el proyecto que quiero realizar. Y esto lo vamos a lograr de alguna manera con nuestra experiencia propiamente, lo que nosotros somos capaces o nuestras habilidades de poder hacerlo, de poder abordarlo. Entonces ahí va también el enfoque que le queremos dar al proyecto, porque si el proyecto, bueno, yo soy de repente una organización artística, no sé, mi abordaje del problema, ya viendo como que las causas y las consecuencias, va a ser quizás un enfoque más artístico porque me voy a enfocar más en los talentos de las personas que de repente en lograr gestionar con los centros que atienden a las mujeres, ¿no? En este caso, como mi experiencia me da esta posibilidad de abordar este tema o este problema, pero en base a otra necesidad. Por ejemplo, que muchas de las mujeres no han alcanzado un empoderamiento y tienen también de alguna manera una baja autoestima. Entonces, pienso hacer una serie de actividades así que los voy pensando ahora en alto y que voy a tener que plasmarlo así, enfocarlo así. A eso me refiero con que en el escoger ya el problema que vamos a abordar es necesario, sumamente importante, que tomemos nuestras capacidades, nuestras habilidades del grupo para poder enfocarnos en cuál de estos problemas vamos a abordar. Entonces, ya teniendo claro todo esto, vamos a empezar con el diseño de proyectos. Vamos a diseñar nuestros objetivos, nuestro público objetivo, nuestros resultados y nuestras actividades. Y eso lo vamos a desarrollar a continuación. Como ya les comenté, vamos a tener un ejemplo que he elaborado en base al problema de la violencia hacia las mujeres, que es un problema o es un tema que de alguna manera conozco y sobre el cual también trabajo. Entonces, yo sé que ustedes también dominan diversos temas y se han enfocado en uno en particular. Entonces, todo parte en base a eso. Pero estoy poniendo este ejemplo porque de alguna manera puede servir para el tema que quieran abordar también. Entonces, vamos a empezar con el objetivo general. En este caso yo puse contribuir a la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres en el distrito de Villa El Salvador. El objetivo general se construye, ¿cómo se construyen los objetivos? Siempre con un verbo en infinitivo. En este caso, contribuir. Podría ser disminuir, mejorar, u otro. Luego viene ¿qué? Contribuir a la prevención y atención de la violencia. Tenemos que poner también a quiénes, o quiénes son las personas, a quiénes van dirigidos, a quién va dirigido el proyecto. En este caso, la violencia producida hacia las mujeres. Es un público. Podría especificar de repente si son niñas o adolescentes, pero en este caso puse mujeres en general. Podremos especificar también. Luego viene en dónde. En dónde, es muy importante. ¿Dónde? No va a ser en el Perú, ni en México, ni en Colombia, porque digamos que eso sería muy macro, muy grande. Ya no sería un proyecto, sino también sería un programa, incluso un plan. Entonces, ¿en dónde? En Villa El Salvador, que es un distrito de Perú. Luego de esto vamos a desglosar en dos objetivos. Podrían ser tres como máximo. En este caso puse dos. Y número uno está enfocado en mejorar y ampliar los servicios de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres en Villa El Salvador. Está enfocado más al tema de los servicios, algo más institucional. Luego viene el segundo objetivo específico, que está más enfocado en las personas, es decir, en las mujeres víctimas de violencia particularmente, que es fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres víctimas
de violencia en Villa El Salvador. Como nos hemos dado cuenta, estos dos objetivos específicos responden muy bien al objetivo general, porque el objetivo general es contribuir a la prevención y atención. Entonces, todo tiene de alguna manera sentido, porque al mejorar y ampliar los servicios de atención, obviamente, que se va a prevenir y se va a atender mejor ese problema. Sobre todo, el fortalecimiento de las personas, es decir, a las mujeres que son víctimas de violencia. Este objetivo específico 1 tiene su resultado esperado, que es servicios de prevención y atención de la violencia hacia la mujer mejorados y ampliados en el distrito de Villa El Salvador. Como se han dado cuenta, este resultado es tan positivo como si ya se hubiera logrado. En el caso del objetivo específico 2, el resultado esperado es mujeres fortalecen o mujeres fortalecidas en habilidades y capacidades para prevenir situaciones de violencia de género en su distrito. Cada resultado esperado, como ya lo dije, tiene que tener una serie de actividades. En este caso puse 2 actividades. Una de ellas es talleres de capacitación en calidad de atención a personal que atiende los servicios de prevención y atención de la violencia hacia las mujeres. Y otro, puse la implementación de un espacio de refugio para las mujeres víctimas de violencia en Villa El Salvador. Bien, estas actividades no las puse porque me las imaginé o porque de alguna manera es la idea que tuve, quizás desde el principio. Pero las actividades también son creadas porque en el diagnóstico hemos identificado que hay estas necesidades. Entonces, en el diagnóstico, en nuestro focus group, nosotros hemos analizado que muchas de las mujeres no tienen espacios después a donde irse. Entonces, es necesaria la implementación de un espacio de refugio. Entonces, no lo estamos inventando, está partiendo de un diagnóstico, está partiendo de una información que nosotros hemos recolectado. Por eso, de alguna manera, tiene un sentido. En el segundo resultado, que es donde las mujeres se fortalecen, una de las actividades es talleres de empoderamiento emocional y económico dirigido a mujeres víctimas de violencia. La segunda actividad está enfocado en talleres de capacitación y sesiones de terapia grupal dirigido a mujeres víctimas de violencia. Y la tercera es las réplicas informativas realizadas por las mujeres capacitadas a otras mujeres en el distrito de Villa El Salvador. Como se han dado cuenta, las actividades tienen que partir, número 1, del diagnóstico, segundo, del tema que hayamos escogido abordar y, por supuesto, también de la parte creativa, ¿no? Las actividades son una parte mucho más creativa de todo este proceso del diseño, porque podamos hacer actividades, como ya les dije, de que aborden o que toquen o que se enfoquen, mejor dicho, en lo que nosotros queramos o lo que nosotros sabemos, lo que nosotros somos capaces de poder hacer. Bien, entonces espero que todo este video les haya servido. De hecho, dura bastantes minutos, pero espero que toda esta información les haya servido. Igual voy a dejar un texto abajo de todas las fuentes de donde he sacado la información para poder hacer este video. Ya saben que me pueden escribir también en los comentarios, estaré muy atenta. De hecho, ya he respondido a algunos de ellos. Estoy ahora preparando la segunda parte de este video, que va a ser otro video sobre el marco lógico, partiendo de este ejemplo que les he dado. Muchas gracias y cuídense, nos vemos en el siguiente video. Soy Lina Navarrete y me interesa mucho seguir hablando sobre proyectos. Nos vemos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. La idea de este video es que vieran sobre un tema muy concreto, los ejemplos de lo que es la definición de objetivos generales, objetivos específicos. Ahí da un enfoque un poquito diferente porque habla de resultados esperados y de actividades, que eso lo vamos a ver un poco la próxima semana, ¿no? Pero la idea es de que viéramos sobre esto un ejemplo, no es en México, pero que
puede aplicar en cualquier tipo de situación. Me gustaría dejar los últimos minutos para que recibir comentarios, si hubo alguien que quiera hablar, decir algo de lo que hemos platicado el día de hoy. Las conclusiones fundamentales es de que debe haber una definición clara de objetivos generales y específicos en los proyectos y debe haber, y la segunda parte es el tema de la justificación de proyectos, que es algo en lo que aquí en el video no se profundizó mucho, pero sí es fundamental en este tipo de proyectos. Ok, entonces sí me gustaría que recibir algún tipo de comentario, plática, queja, interés, curiosidad, ya sea por chat o quieran alguien tomar el micrófono y comentar algo. Es importante saber cómo han recibido este tipo de presentación. ¿Les ha sido útil? ¿Les ha ayudado a modificar algún tipo de forma de pensar o de interpretar algún proyecto? ¿Les ha dado claridad o no? O sea, se vale de todo, porque sí me interesa saber cuál sería la forma en la que ustedes visualizan este tipo de cosas. ¿Creen que esto les sirve para lo que están haciendo actualmente? Por ejemplo, o alguien que esté involucrado en el área de proyectos, o una de las cosas que no están en proyectos pero les interesa. Tengo una pregunta, para poder decir un donativo, pero ¿de qué institución estás hablando, Katy? ¿Es un hospital? ¿Y el donativo para qué es? Es para... tú ves el tema de desnutrición, ¿no? ¿O no es? De los niños. Ok, aquí el tema es y el donativo sería orientado para qué? Para que opere o para algún proyecto en específico. ¿Para qué es el donativo? Es para que opere la organización, para material dental y sanitización. ¿Ya tiene identificados el requerimiento de cuánto están hablando y todo? Bueno, sí, yo imagino, ¿no? Y esto es para atender a los chicos, ¿no? Supongo. Ok. Es para la Cruz Roja, ¿no? Es Cruz Blanca, perdón. Bueno, mira, perdón, Cruz Blanca. Aquí sería cosa de ver cuáles son las fundaciones que seguramente ya tienes tú identificadas las fundaciones que hacen este tipo de donativos, ¿no? Ya ustedes identificaron quiénes son las fundaciones que dan este tipo de fundaciones. Ok. Aquí hay una parte importante que es ¿qué? Tenemos que identificar el tipo, cuando ya vamos a empezar, ahora que ya vamos a entrar, esto lo vamos a ver el próximo webinar, es cómo vamos a instrumentar un proyecto. ¿Ok? Entonces, para instrumentar un proyecto, dependiendo del sector, lo que vamos a tener que hacer son varias acciones. Y una de ellas es ver en qué mercado nos estamos moviendo. El mercado que vemos. El mercado vemos cuál es por un lado la oferta y cuál es por otro lado la demanda. La oferta es yo que atiendo a este tipo de sector, soy la única o somos varias instituciones que damos este tipo de apoyo. Eso es la parte de la oferta. Esto te lo tienes que tener muy claro. Aparte de ustedes, ¿quiénes más hacen lo mismo y atienden a ese tipo de mercado? ¿Okay? Que son los chicos menores de 14 años, que no entiendo, ¿no? En desnutrición. Creo que eso fue lo que como escribiste. Ok. Bueno,
¿quiénes somos? ¿Cuántos son aparte de ustedes, aparte de la Cruz Blanca, quiénes somos? Eso es importante. Y por otro lado, ¿cuál es la oferta? La oferta, ¿qué quiere decir? Yo tengo que ver quiénes, ustedes pueden actuar por donativos, ¿sí? Que esa es, digamos, la fuente inmediata, ¿ok? Entonces, ustedes pueden actuar por donativos. Entonces, tienen que identificar cuáles son las fundaciones que dan ese tipo de donativos. Hay varias fundaciones y pueden ustedes actuar, pero hay fundaciones que tienen acotados sus fondos para determinado tipo de fin, ¿ok? Entonces, una tarea que tienes que hacer, si estás involucrada en este tema, tienes que identificar quiénes son tus fuentes de donativos. Y eso es para todos, ¿eh? ¿Cómo puedes saber esas fundaciones? Eso lo vamos a ver la próxima sesión, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, cómo vamos a identificar. O sea, me estoy adelantando un poco lo que vamos a ver la próxima vez, ¿ok? Ahorita, vamos a quedarnos aquí, porque ya estamos yendo un poco para lo que vamos a ver en otra casa. Pero a ver, alguien más que quiera comentar, pero muchas gracias por estas preguntas, porque sí nos ayudan a que la demás gente tenga una idea, ¿no? ¿Qué otras fuentes de donativos tienen? Eso lo vamos a ver la otra vez. Pero a ver, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Tenemos un minuto todavía para que veamos quiénes puedan, ¿no? ¿Hay alguna? En el chat no hay ni pregunta. Ok, bueno, espero que esto les haya gustado, les haya interesado y les haya ayudado a ir conformando. A mí me interesa esto. La próxima semana tendremos el tercer dominio, que es la instrumentación de los proyectos. ¿Okay? Entonces, pero ahorita una de las cosas importantes que vimos en las preguntas que me hizo Katy, ¿sí? Una de las preguntas que me hizo Katy es justamente nos fuimos a cómo obtengo financiamiento para para material dental y de sanitización. Así de inmediato, no me dice mucho si yo quiero atraer dinero. Esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Okay? Si yo quiero atraer, no voy a tener éxito en atraer recursos. Si yo digo en estos recursos, bueno, sí es mi necesidad concreta, una situación problemática como es esta chica. Sin embargo, no me va a ayudar a resolver. Si yo necesito sacar fondos para esto, no va por ahí. Entonces vamos a trabajar sobre eso la próxima vez y cómo para poder instrumentar esto. Pero hay que pensar en esto, Katy, te lo sugiero, de todo lo que hemos platicado, yo esta necesidad, ¿cómo lo puedo hacer un proyecto para que yo pueda salir con la fundación a solicitar un donativo? ¿Sí? O sea, ahí es lo que tenemos que pensar. O sea, si yo me dices materia didáctica, sanitización para esta, ¿esto forma parte de qué? Hay que trabajar un poco más esto, no es tan inmediato. ¿Ok? Bueno, entonces, pues si ya no hay otro comentario, pues estaremos viendo la próxima semana, ¿no? Perfecto, maestro. Le agradecemos como siempre su aportación y le hacemos entrega de forma simbólica del agradecimiento a las personas que participaron y que se registraron por medio del sistema de capacitación y aún no han mandado sus constancias, sus fichas de inscripción. Les recordamos que es importante que las envíen para que les podamos hacer entrega de sus constancias, al igual que contestar la evaluación. Ok. Perfecto, maestro. Los invitamos a todos a los siguientes webinars. En las redes sociales ya están apareciendo para que estén al pendiente. Maestro, nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes, Ruth. Saludos y muchas gracias a todos los que participaron en la sesión.
Ahí- Hay un chat. Katy agradece. ya- Pero dice Magda, dice, para la próxima semana nos enviarán los datos de la sesión, no entiendo qué datos. De la otra sesión, si la pregunta es del siguiente curso, en este momento les digo cuál es el que sigue y en qué fecha, para que puedan inscribirse por medio del sistema de capacitación. El siguiente que va a impartir el maestro Edgardo es cómo instrumentar un proyecto productivo. Se llevará a cabo el día 8 de septiembre. Para que lo tomen en cuenta y hagan su registro por medio del sistema de capacitación. El material sí se les va a enviar por correo electrónico y nuevamente les recordamos la evaluación, que es muy importante para que les hagamos entrega de sus constancias. Me parece que fueron todas las preguntas. Maestro, muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego a todos.